Entonces ya hemos visto cómo se produce el potencial de acción y vamos a pasar ahora a la fase en la cual se produce el ciclo cardíaco, que es importante que sea bien comprendido porque aquí vamos a tener todos los problemas en relación a la falla cardíaca y entender algunas arritmias como la fibrilación auricular, entender por qué se produce el ritmo de galope en lo que es también la falla cardíaca descompensada, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el ciclo cardíaco nosotros vamos a tener ya las bien conocidas sístole y diástole. La diástole que se va a iniciar, que va a ser el llenado del ventrículo, vamos a generalizarlo todo como si fuera el ventrículo izquierdo, cavidades izquierdas, pero en realidad lo mismo que se produce en las cavidades izquierdas se producen en las cavidades derechas, ¿no es así? Entonces, la diástole que se inicia con la apertura de las válvulas aurículo-ventriculares, en la cual las aurículas van a transmitir su volumen hacia los ventrículos. En una fase inicial se va a producir un llenado rápido, ni bien se aperturan las válvulas auriculoventriculares y se produce un llenado rápido de la aurícula hacia el ventrículo izquierdo. Posteriormente se va a producir un llenado lento que se llama diastasis, donde sigue pasando el volumen de la aurícula hacia su ventrículo. Y en tercer lugar se va a producir una contracción auricular en la última fase de la diástole que se llama sístole auricular. Producida esta sístole auricular es donde vamos a tener el mayor volumen final del ventrículo izquierdo, es donde va a existir el mayor volumen final del ventrículo izquierdo. Esta sístole auricular va a proveer más o menos a su cavidad entre el 5 al 15% del volumen total que le va a corresponder al final del ventrículo izquierdo. Cuando tenemos arritmias en las cuales no se produce esta sístole auricular, ¿en qué arritmias, por ejemplo, no se podría producir la sístole auricular? Fibrilación, flúter, ¿qué otras arritmias más? Que podría haber sístole, pero no va de manera concordante con el ventrículo izquierdo. O sea que no contribuye finalmente. En los bloqueos auriculoventriculares de alto grado, ¿no? Que la aurícula va por su cuenta y el ventrículo izquierdo va por su cuenta. Entonces, queda bien claro que en la fibrilación auricular, en el flúter auricular y en los bloqueos de alto grado no va a haber esta contribución de la sístole auricular. Muy bien, esta sístole auricular, vuelvo a reiterar, va a darle más o menos un volumen del 5 a 15% hacia su correspondiente o al ventrículo que le corresponde al final de la diástole. ¿Por qué es tan importante esta sístole auricular? Porque cuando tenemos pacientes que ya tienen disminución de la función cardíaca, por ejemplo, una fracción de eyección muy venida a menos como un 20%, un 15%, una contracción auricular pues nos ayudaría muchísimo con el gasto cardíaco en este paciente, ¿no? Mientras que en una persona normal con una fracción de eyección del 60%, probablemente esta sístole auricular no sea tan significativa en la construcción, en el volumen final de ese ventrículo izquierdo. Muy bien, entonces tenemos la sístole auricular y después de la sístole auricular se va a producir el cierre de las válvulas sigmoideas y posteriormente se va a producir el cierre de la válvula auriculoventricular. Recuerden que el primer ruido cardíaco se produce con el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Primero cierran las izquierdas y después cierran las derechas, ¿no? Primero mitral y luego tricúspide. Entonces aquí tenemos que el volumen telediastólico del ventrículo izquierdo es aproximadamente 120 milímetros. Este volumen va a variar en función a la edad, al sexo, básicamente, ¿no? Entonces posteriormente de que se cierra la válvula auriculoventricular, ¿qué pasa? Y tenemos las válvulas sigmoideas cerradas, ¿qué se produce? Perfecto, la contracción isovolumétrica. Después de que se produce la contracción isovolumétrica, todo lo que sea isovolumétrica, sea relajación isovolumétrica o contracción isovolumétrica, tenemos ambas válvulas cerradas, tanto las auriculoventriculares como las válvulas sigmoideas, ¿no? Entonces aquí se produce una contracción en la que tanto las válvulas auriculoventriculares y las válvulas sigmoideas se encuentran cerradas, ¿no? Y posteriormente, o sea, aquí solamente se produce un cambio de presiones, más no un cambio de volúmenes. Entonces, después de la contracción isovolumétrica, o durante la contracción isovolumétrica, perdón, tenemos todas las válvulas cerradas. ¿Hay cambio de volumen? No hay cambio de volumen, solamente cambio de presiones. Perfecto. Posteriormente se va a producir ya la fase de eyección propiamente dicha de la sístole, que viene a ser, o se inicia con la apertura de las válvulas sigmoideas, es decir, la válvula aórtica y la válvula pulmonar. Primero las izquierdas, luego las derechas. Y se inicia la fase de eyección propiamente dicha. Después de esta fase de eyección se va a producir el cierre de las válvulas sigmoideas. Con el cierre de las válvulas sigmoideas vamos a tener la producción del segundo ruido cardíaco. Primero la aorta y luego
la pulmonar. Y posteriormente, como se encuentran cerradas tanto las válvulas sigmoideas como las válvulas aurículo-ventriculares que se encuentran cerradas, se va a producir la relajación isovolumétrica. Esa relajación isovolumétrica, que hay también cambio de presiones, no hay cambio de volúmenes hasta que se produzca la apertura de la válvula auriculoventricular, donde se va a iniciar el llenado rápido con el incremento de volumen a nivel de los ventrículos. Muy bien, entonces este volumen telesistólico, después de producida la fase de eyección, recuerden que siempre va a haber como un volumen, entre comillas, residual en el ventrículo izquierdo. Ese volumen telesistólico representa aproximadamente 50 milímetros. Entonces, ¿cuánto representa el volumen sistólico de eyección? 80 milímetros en promedio, que viene a ser representado por la fracción de eyección, que es aproximadamente 60%. La fracción de eyección es normal por encima del 55%. Mientras más jóvenes, es decir, hablamos de neonatos, de niños, la fracción de eyección es más alta y está dentro de lo normal, por ejemplo, 75%, 70%. Mientras más edad, la fracción de eyección siempre tiene, hablo de personas mayores no patológicas, van a tener una fracción de eyección un poco más con tendencia a disminuir, ¿no? 60%, 59%, 65%, etc. Entonces, esta fracción de eyección va a ser una relación existente entre el volumen telediastólico y el volumen telesistólico, ¿no? Cuánto se eyecta de volumen a través de la aorta hacia todo el organismo o a través de la pulmonar hacia las arterias pulmonares, el porcentaje que representa de ese volumen total. Y recuerden que siempre queda un volumen residual que se llama volumen telesistólico, que aproximadamente representa 50 milímetros. ¿Correcto? Entonces, recalcando, porque esta gráfica está muy bonita, recalcando varios aspectos. Las contracciones, todo lo que sea isovolumétrico, ambas válvulas, todas las válvulas tienen que estar cerradas, tanto las sigmoideas como las aurículas ventriculares. Ven la palabra isovolumétrico y significa cambio de presiones, más no cambio de volúmenes. ¿Correcto? Se cierran las válvulas sigmoideas, segundo ruido cardíaco. Se cierran las válvulas auriculoventriculares, primer ruido cardíaco. En esta fase de llenado rápido, que viene a ser la fase inicial de la diástole, donde se produce la apertura de las válvulas auriculoventriculares, cuando existe disfunción y un llenado rápido en la cual se golpean las paredes del ventrículo, se puede producir el llamado tercer ruido cardíaco. Cuarto ruido cardíaco se produce por la contracción auricular, por eso la fibrilación, el flúter, el bloqueo AB de alto grado no van a tener nunca un cuarto ruido cardíaco, ¿no? Entonces, viendo esta gráfica, vamos a ver de que primero que en las cavidades derechas vamos a tener la llegada de ¿qué venas? Cava superior, cava inferior, ¿no? Entonces, estas venas van a recoger la sangre de todo el organismo, van a ingresar a nivel de la aurícula derecha, y por la aurícula derecha, primero estas válvulas auriculoventriculares se van a encontrar cerradas. Posteriormente se va a producir la apertura, se va a producir un llenado rápido de la aurícula hacia su ventrículo, al ventrículo derecho. Posteriormente se produce un llenado lento o llamado diastasis, y la fase final de esta diástole va a ser producida por una contracción de la aurícula hacia el ventrículo derecho. En esta fase, después de la contracción de la aurícula, vamos a tener el volumen máximo de la diástole del ventrículo. Posteriormente, ¿qué va a pasar? Se va a cerrar las válvulas auriculoventriculares, se encuentran cerradas las válvulas sigmoideas y vamos a estar frente a la etapa de la contracción isovolumétrica. El ventrículo izquierdo va a ganar en presiones, el ventrículo derecho va a ganar en presiones hacia la pulmonar, porque aquí va a haber un incremento de presiones en la fase de la contracción isovolumétrica. Cuando venza esas presiones a la arteria pulmonar, vamos a tener la apertura de estas válvulas pulmonares con la salida de la sangre hacia la arteria pulmonar, ¿no? La fase de eyección rápida. Posteriormente, estas válvulas se cierran, va a haber una disminución de presión a nivel del ventrículo derecho, por eso es que se van a cerrar estas válvulas, con el cierre también de las válvulas auriculoventriculares, y vamos a estar frente a la relajación isovolumétrica. Me estoy dejando comprender, ¿no es cierto? Entonces, para que las válvulas, cualquiera de las válvulas se puedan abrir, tiene que haber un incremento de presión de la cavidad que la precede. Para abrir esta válvula auriculoventricular, primero tiene que haber un incremento de presión de la válvula de la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho. Para abrirse la válvula
pulmonar, vamos a tener que tener un incremento de presión del ventrículo derecho que supere a la arteria pulmonar para que se produzca la apertura de esta válvula, ¿correcto? Entonces lo mismo pasa con las cavidades izquierdas. La fase de relajación isovolumétrica, a ver, recuerden la fase de relajación isovolumétrica. Isovolumétrica, están cerrados todas las válvulas, ¿no? Coincide con el segmento ST del electrocardiograma, el volumen residual aumenta lentamente, su comienzo está marcado por el segundo tono, su comienzo está marcado por el punto cero del electrocardiograma, el ventrículo está en comunicación con las aurículas, su comienzo está marcado por el segundo tono, ¿no? Relajación isovolumétrica, recuerden este cuadrito, esto hay que repasarlo nuevamente y memorizarlo bien. Relajación isovolumétrica se va a producir con el cierre de las válvulas sigmoideas, ¿no? Recuerden que estamos en plena fase de eyección. Cayeron las presiones del ventrículo izquierdo, superaron las presiones de la aorta, entonces por lo tanto se produjo el cierre de la válvula sigmoidea y empezamos ya a entrar a la diástole. Se produce la relajación isovolumétrica con el cierre de las válvulas sigmoideas, ¿no? Las válvulas auriculoventriculares ya se encontraban cerradas. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿O hacemos un repasito? ¿Se entiende? ¿Sí? Perfecto. Perfecto, aquí esto ya dimos. Muy bien, entonces en la fase del ciclo cardíaco vamos a tener en esta gráfica, vamos a explicar lo mismo que les mencionaba, ¿no? A ver, vamos a tener aquí a este nivel vamos a tener a la válvula mitral y a este nivel vamos a tener a la válvula aórtica. Vamos a empezar con el cierre de la válvula mitral y aquí vamos a empezar con la contracción isovolumétrica, ¿no? Donde se encuentran cerradas tanto la válvula mitral y se encuentran cerradas, ¿qué válvulas? Las auriculoventriculares. Entonces, en esta fase que es la contracción isovolumétrica del ventrículo izquierdo, vamos a tener simplemente un incremento de presiones. ¿Qué va a pasar con el ventrículo izquierdo? Esta es la curva del ventrículo izquierdo y esta es la curva de la aorta. Entonces, las presiones a nivel del ventrículo izquierdo, va a haber un incremento de presiones que va a superar a la aorta y por lo tanto cuando supere, ¿qué va a producir? Apertura de la válvula aórtica, ¿no? Entonces se produce esta contracción isovolumétrica con incremento de presiones, se cierra la válvula mitral, ya estaba cerrada la válvula la válvula sigmoidea, entonces se produce un incremento de presiones del ventrículo izquierdo, supera la aorta y se produce la apertura de la válvula aórtica. Muy bien. Se abre la válvula aórtica, tenemos más presión en el ventrículo izquierdo, se produce una fase de eyección relativamente rápida, toda la fase de eyección a nivel por la aorta hasta que empiezan a caer las presiones. ¿De qué cavidad? Las presiones del ventrículo izquierdo, ¿no? Porque ya dio todo su volumen y empiezan a caer las presiones y el volumen del ventrículo izquierdo. Entonces, a este nivel, ¿qué se va a producir? Se va a producir el cierre de la válvula aórtica porque el ventrículo izquierdo cayó en presiones en relación a la aorta. Entonces, se produce el cierre de la válvula aórtica. La válvula auriculoventricular está abierta, entonces se va a producir en esta etapa, ¿qué etapa? La etapa de la relajación isovolumétrica, ¿no? Se va a producir un descenso de las presiones del ventrículo izquierdo hasta que son superadas por la válvula auriculoventricular, hasta que la presión de la aurícula izquierda supera el ventrículo izquierdo y se va a producir la apertura de la válvula mitral, ¿no? Con el subsiguiente llenado de la aurícula hacia el ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, en esta fase del cierre de las válvulas mitral vamos a tener el primer ruido cardíaco. Recuerden que el primer ruido cardíaco tiene dos componentes, el componente de la válvula mitral, del cierre de la válvula mitral y el componente de la válvula tricúspide. Primero se cierra la válvula mitral, posteriormente se cierra la válvula tricúspide. Posteriormente, cuando ya se produce la fase de la relajación isovolumétrica y con el cierre de la válvula aórtica, vamos a tener la producción del segundo ruido cardíaco con sus dos componentes. Primero la aorta y luego posteriormente se cierra la pulmonar, ¿correcto?
Miren aquí en esta gráfica a qué nivel se está produciendo el tercer ruido cardíaco. El tercer ruido cardíaco se está produciendo durante el llenado del ventrículo izquierdo. ¿No es así? En la fase inicial de llenado del ventrículo izquierdo. Y el cuarto ruido cardíaco se está produciendo justo antes del cierre de la válvula mitral, cuando se produce la contracción de la aurícula izquierda para dar el aporte hacia el ventrículo izquierdo. Da ese aporte, caen las presiones en la aurícula y se produce el cierre de la válvula mitral. Muy bien. Entonces, aquí lo que nos interesa ver es su correlación que existe con el electrocardiograma, sobre todo, que es el tema que vamos a posteriormente a tratar, y vemos que en la fase de contracción isovolumétrica es en la fase donde se va a producir la despolarización del ventrículo izquierdo, que es está conformado por el complejo QRS. Y en la fase de eyección del ventrículo izquierdo vamos a tener la repolarización del ventrículo izquierdo, que va a ser la onda T, ¿no? La onda P se va a producir justamente un poco antes de la contracción de la aurícula izquierda, cuando contribuye con el volumen hacia el ventrículo izquierdo. Muy bien. Entonces tenemos que la contracción auricular, el llenado rápido y el llenado lento, que viene a ser la diastasis, forma parte de la diástole, y la sístole tiene 4 fases, que viene a ser la contracción ventricular isovolumétrica, la fase de eyección máxima rápida, el inicio de la relajación y la relajación isovolumétrica, ¿no? Esas son las fases que va a tener la diástole. Entonces, durante la diástole, el flujo sanguíneo hacia los ventrículos, ¿qué produce? Tercer tono, muy bien. El primer ruido cardíaco se produce durante... ¿Cierre de qué? Díganlo, chicos. A ver, doctorito, usted de café. Muy bien. Perfecto. Acerca del tercer ruido cardíaco, ¿cuál es la correcta? Recuerden el concepto de tercer ruido cardíaco, ¿no? Se produce por un llenado rápido hacia el ventrículo izquierdo por parte de la aurícula izquierda. Entonces, ¿cuál es la correcta? Está generalmente disminuido el ICC. Ya saben que el tercer ruido o ritmo de galope es un criterio mayor para el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca. O sea que estaría presente, no disminuido, ¿no? Porque normalmente no debe estar presente. Es producida por la turbulencia durante el llenado ventricular rápido en diástole temprana. Es producida por la turbulencia luego de la contracción auricular. Es producido por el flujo a través del agujero oval del paciente. Todas son correctas. La B, ¿no? Es producida por la turbulencia durante el llenado ventricular rápido en diástole temprana. La contracción auricular es la que va a producir el cuarto ruido cardíaco, no el tercero. Muy bien, un poco más aquí de lo mismo, de lo que es la función sistólica y diastólica. Vamos a hacer un repaso general para no olvidarnos. Entonces llega la sangre hacia la aurícula derecha a través de las venas cavas. Aquí es el grafiquito, no está muy bonito, pero a través de las venas cavas, entonces va a incrementar el volumen de la aurícula derecha y también va a incrementar la presión de la aurícula derecha, ¿no? Entonces se va a producir la apertura de las válvulas auriculoventriculares porque supera en presión hacia el ventrículo derecho. Muy bien. El ventrículo derecho, tenemos aquí que se produce la apertura de la válvula tricuspidia, se produce un llenado rápido. Posteriormente se produce el llenado lento o la diastasis y posteriormente la aurícula contribuye con una contracción auricular hacia el ventrículo derecho. El ventrículo derecho está aumentando de volumen y está aumentando en presiones. Muy bien. Entonces, al incrementar el volumen, esta válvula sigmoidea se encuentra cerrada. Como incrementa la presión del ventrículo derecho, va a producir cierre de la válvula tricuspidia y vamos a tener un momento en que ambas válvulas se encuentran cerradas. Ese periodo se llama contracción isovolumétrica. Perfecto. Muy bien, entonces el ventrículo derecho supera en presiones hacia la arteria pulmonar, entonces va a provocar la apertura de la válvula de la pulmonar. Se produce la fase de eyección rápida y posteriormente el ventrículo derecho o la arteria pulmonar, mejor dicho, superen presiones al ventrículo derecho porque van a caer las presiones del ventrículo derecho y esta válvula, ¿qué va a pasar? Se va a cerrar, se cierra, perfecto. Está cerrada tanto la aurícula ventricular como la válvula sigmoidea y se va a producir la relajación isovolumétrica del ventrículo
derecho, ¿no? La circulación va a todo el sistema pulmonar, luego retorna a través de las venas pulmonares superiores e inferiores a nivel de la aurícula izquierda y se va a producir el mismo mecanismo. Aumenta el volumen de la aurícula izquierda, se produce la apertura de las válvulas auriculoventriculares, el ventrículo izquierdo está aumentando en volumen, está aumentando en presiones, supera la aurícula izquierda, pero todavía no supera la aorta, pero cierra la válvula auriculoventricular, en este caso que viene a ser la mitral. Esta válvula todavía se encuentra cerrada y se produce nuevamente la contracción isovolumétrica. El ventrículo izquierdo supera la presión de la aorta, abre la válvula sigmoidea o la válvula aórtica y se produce la fase de eyección. Recuerden que al final del ventrículo izquierdo va a quedar un volumen telesistólico, no se expulsa toda la sangre de las cavidades o de los ventrículos, ¿no? Queda un volumen telesistólico. Muy bien. La contribución de la contracción auricular al llenado ventricular es en condiciones fisiológicas aproximadamente, ¿no? El llenado ventricular no es un fenómeno pasivo, ¿no? ¿En qué patologías las aurículas aportan más al llenado ventricular? ¿Por qué, doctora, en la bradicardia? Perfecto, o sea, hay un mayor tiempo de duración de la diástole del ventrículo, en este caso izquierdo, ¿no? Entonces, pero todo tiene un límite, ¿no? Las bradicardias extremas tampoco es que van a mejorar, van a dar un mayor aporte tampoco al ventrículo izquierdo, ¿no? Por eso es que en las patologías en las cuales se produce la falla cardíaca o después de que se produce un infarto miocárdico, lo que he demostrado, por ejemplo, en un infarto de miocardio específicamente, el uso de beta bloqueadores, por ejemplo. ¿Qué hacen los beta bloqueadores? Disminuyen la frecuencia cardíaca y en un paciente que tiene una fracción de eyección venida menos por un infarto de miocardio, prolonga un poco más la diástole y permite un mejor llenado del ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, la bradicardia sinusal. Okay. El flutter, la fibrilación, pierden ese 5 a 15% de la contribución. La taquicardia ventricular también, no va a haber aquí un aporte de la aurícula hacia el ventrículo izquierdo. Y la taquicardia sinusal incluso puede producir falla cardíaca aguda, cuando esta es importante y de manera prolongada, ¿no? Porque tiene una diástole que es muy corta, no permite un llenado del ventrículo izquierdo de manera adecuada. Otro punto más que hay que dar aquí es que en las arritmias, sean supraventriculares o ventriculares, esa frecuencia cardíaca tan alta, por eso se produce la falla cardíaca aguda en ese tipo de pacientes, es justamente por una diástole tan corta, ¿no? La frecuencia cardíaca es tan alta, no permite un adecuado llenado del ventrículo izquierdo, entonces no va a haber pues un volumen de eyección suficiente como para suplir los requerimientos de los órganos vitales, ¿no? En este caso el corazón. Muy bien. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, dos corazones que son que está siendo comparado. Aquí vamos a tener un corazón normal, no tan normal por la forma como se evidencia aquí, pero es un corazón normal. Y aquí vamos a tener un corazón que se encuentra con un ventrículo izquierdo un poco más dilatado. Normalmente la gráfica debería ser una punta un poco más agudizada, las paredes no tan anchas. Recuerden que la forma aquí es más o menos una forma oval, no es una forma esférica. Pero del final del volumen telediastólico del ventrículo izquierdo vamos a tener un volumen telesistólico, entre paréntesis un volumen residual que queda en el ventrículo izquierdo. De este 100% se eyecta un 60%, eso se llama la fracción de eyección. La relación existente entre el volumen telediastólico final con el volumen telesistólico. Esa relación viene a ser la fracción de eyección. Hablamos de disfunción sistólica leve cuando es por encima del 45% de la fracción de eyección, moderada entre 35 y 45% y severa por debajo de 35%. Y aquí tenemos más bien un corazón dilatado, con pérdida de la morfología, es esférico, y de ese 100% de volumen, miren cuánto de volumen telesistólico queda al final del ventrículo izquierdo, 70% aproximadamente. Y solamente un 30% de volumen es eyectado hacia la aorta, ¿no? Acá hablamos de una disfunción sistólica severa del ventrículo izquierdo. Muy bien. Con respecto a la fracción de eyección, es la relación entre el volumen de eyección y el volumen diastólico final. Su determinación se realiza en cardiología exclusivamente por cateterismo y ventriculografía. No es un buen marcador de la función ventricular.
Es la relación entre el gasto cardíaco y el volumen de eyección. Es normal si es mayor de 30%. Muy bien, entonces es relación entre el volumen de eyección y el volumen diastólico final, ¿no? ¿Su determinación se realiza en cardiología exclusivamente por cateterismo y ventriculografía? No, tenemos otros exámenes como por ejemplo la ecocardiografía, que es la más accesible, la resonancia magnética también nos puede dar. No es un buen marcador de la función ventricular, de lo contrario es un buen marcador, pero de la función sistólica del ventrículo izquierdo. ¿Es la relación entre el gasto cardíaco y el volumen de eyección? Bueno, es normal si es mayor de 55%, ¿no? En la fase de contracción isovolumétrica, ¿cómo están las válvulas? A ver, sin leer ninguna alternativa. Cerradas. Isovolumétricas cerradas, todo está cerrado. Las auriculoventriculares y también las sigmoideas. Las C. Durante la contracción isométrica o isovolumétrica de los ventrículos, ¿qué se produce? Acortamiento de las fibras musculares ventriculares, ¿no es cierto? No se, las válvulas abiertas, ya esas se descartan, las otras también, todas permanecen abiertas también, permanecen abiertas las mismas, bueno, todos, estaba fácil de elegir, así no se supiera la respuesta. Pero recuerden que en contracción y relajación solamente es un acortamiento o estiramiento de las fibras musculares. No hay cambio de volúmenes, solamente hay un cambio de presiones, ¿ok? Muy bien. El logro del volumen ventricular máximo ocurre durante uno de los intervalos del ciclo cardíaco. Contracción auricular, ¿no? Hemos dicho que después de la contracción auricular se produce el máximo volumen a nivel del ventrículo izquierdo y derecho. A ver, cuando nosotros tenemos, antes de pasar a esta pregunta, que creo que esa pregunta se escapó, eso lo vamos a tocar cuando hagamos estenosis, patologías de las válvulas, pero vamos a ver en esta gráfica que cuando nosotros pretendemos abrir una válvula, vamos a suponer en este caso la válvula aórtica, para que se abra, ¿qué es lo que tiene que pasar? Que el ventrículo izquierdo, ¿qué tiene que hacer? Superar la presión de la válvula aórtica. Cuando la válvula aórtica se encuentra estenosada o cerrada, al igual que las válvulas auriculoventriculares, va a ser el mismo análisis. Cuando en este caso la válvula aórtica se encuentra cerrada, entonces este ventrículo izquierdo va a tener que aumentar mucho más las presiones para poder abrir esta válvula aórtica. Lo mismo va a pasar aquí si es que esta válvula tricuspidia se encontraría estenosada. La aurícula izquierda tendría que tener una mayor presión para poder abrir esta válvula auriculoventricular, ¿correcto? Cuando esta cavidad, en este caso la aurícula derecha, trata de abrir una válvula tricuspidia que se encuentra cerrada o estenosada, entonces ese incremento de presión que va a ocasionar a la larga en esta cavidad, dilatación, ¿no es cierto? Pero lo que dice la doctora es cierto, hipertrofia. ¿Hipertrofia en qué cavidades? Sobre todo en las cavidades musculares que van a ser las ventriculares cuando tratan de incrementar su presión y que tengan que superar, en este caso, por ejemplo, la aorta, ¿no? Este ventrículo izquierdo, para luchar y abrir esta válvula aórtica, inicialmente va a incrementar su presión. Como esa presión no va a ser suficiente, va a engrosar las paredes de su músculo para incrementar la fuerza y poder tener una mayor presión que la aorta. Ese engrosamiento se llama hipertrofia del ventrículo, bueno, de la cavidad que sea, en este caso hipertrofia del ventrículo izquierdo. Cuando esta cavidad ya, a pesar de haberse hipertrofiado tanto y no logra superar ya las presiones de esta cavidad, ya pues es como que se da por vencido. ¿Qué va a hacer? Dilatarse. ¿Perfecto? Muy bien. En el caso de las aurículas, como no son paredes tan musculares como los ventrículos, la primera opción siempre va a ser dilatarse, más que aumentar su grosor de la pared. Las aurículas no se hipertrofian. Se dilatan. Con volumen, con presiones, igual se van a dilatar. En cambio, los ventrículos, lo primero que van a hacer es hipertrofiarse. Cuando ya se dan por vencidos, cuando ya es tanta la hipertrofia y ya no pueden superar esa válvula aórtica, se dilata. Perdí la pregunta. ¿Qué número de pregunta era? 24. Ya, muy bien. Entonces, miren, la cardiología es recontra fácil, pero todo tiene que tener una lógica nada más de cómo se van dando los pasos. Bueno, en la estenosis aórtica, ¿qué se puede afirmar?
Claro, la presión pico intraventricular izquierda es mayor que la presión arterial sistólica. Vamos a ver, la presión pico intraventricular izquierda es menor que la presión arterial sistólica. No, de entrada no, pues no, porque nunca esa cavidad, ese ventrículo va a poder abrir esa válvula aórtica. La presión intraventricular pico es igual a la presión arterial sistólica, a presión de la aorta sistólica, no. La presión pico intraventricular izquierda es mayor que la presión de la aorta sistólica, sí. La presión pico intraventricular izquierda y la presión de la aorta sistólica son menores de lo normal, no. La presión pico intraventricular izquierda es menor que la presión arterial sistólica, tampoco. Muy bien. Entonces, por esa lógica vamos a responder todas estas preguntas. En cuanto a la estenosis mitral, podemos afirmar que, a ver chicos, tanto la presión auricular izquierda y la presión del ventrículo izquierdo son mayores que lo normal. La presión de la aurícula izquierda es mayor de lo normal y la presión del ventrículo izquierdo es menor a lo normal. La presión de la aurícula izquierda es normal y la presión del ventrículo izquierdo es mayor de lo normal. Estenosis mitral, recuerde. Tanto la presión de la aurícula izquierda y la presión del ventrículo izquierdo son menores de lo normal. La presión de la aurícula es mayor de lo normal y la presión del ventrículo izquierdo es mayor de lo normal. Tenemos la B, ¿no? Muy bien, entonces aquí tenemos unas gráficas en relación a lo que se suscita en un ventrículo izquierdo normal y un ventrículo izquierdo dilatado. Aquí tenemos un ventrículo izquierdo a la izquierda que está en su fase de relajación y aquí tenemos un ventrículo izquierdo que está contraído, ¿no? Entonces aquí el ventrículo izquierdo tiene la capacidad de poder relajarse, de poder tener el máximo de volumen que le aporte su cavidad, su aurícula izquierda, y posteriormente, como todas las paredes funcionan, se va a producir la contracción con la subsiguiente fase de eyección, ¿no? Y miren, todas las paredes del ventrículo izquierdo se contraen y expulsan todo el volumen hacia la aorta correspondiente. ¿Qué pasa en un ventrículo izquierdo en la que ha sufrido una injuria como la isquemia, como el infarto? Tenemos toda esta zona que se encuentra resaltada, en la cual se ha producido necrosis, que corresponde prácticamente toda la cara lateral, apical y septal del ventrículo izquierdo. Entonces, estas células ya no cumplen ningún tipo de función, ni de relajación, ni una función tampoco de contracción. Entonces, llega el volumen que le puede mandar la aurícula izquierda, pero en el momento que tiene que producirse la fase de eyección, de contracción, estas paredes no se mueven, ¿no? Entonces, por lo tanto, no va a poder mandar un volumen adecuado hacia la aorta. Entonces, la fracción de eyección se encuentra disminuida. Vamos a ver en las siguientes diapositivas en relación a los componentes y de cómo es que funcionan para